Mientras tanto, las feroces batallas continuaban en la plaza principal de la fortaleza Tang. El escuadrón del demonio ardiente, endurecido por intensas luchas en todo el continente, era muy experimentado y fuerte. Sin embargo, incluso guerreros como ellos no podían resistir el trabajo unido del escuadrón de hierro y sangre. Los chicos trabajaban bien en equipo, cubriéndose unos a otros y encontrando oportunidades para reducir el número de enemigos. La tormentosa batalla no se detenía ni un minuto. Los enemigos eran usuarios de armas cuerpo a cuerpo, como afiladas hojas en forma de garras. El comandante del escuadrón de hierro y sangre, usando 2 espadas, luchaba sin problemas incluso a la distancia impuesta por los enemigos. Su nivel era significativamente más alto que el de sus adversarios, por lo que, como maestro de la iluminación, eliminaba a sus oponentes uno a uno sin dificultad. Gracias a su trabajo, el señor y la señora Tang estaban a salvo. El jefe de la familia estaba herido de muerte, pero afortunadamente aún respiraba. El señor Qion estaba lleno de ira al ver al clan Yang en esa situación. No podía creer que los canallas del asterisco Noche Silenciosa asterisco, que se movían libremente por la Alianza Celestial Central, fueran tan poderosos. Desde tiempos ancestrales, ninguna fuerza externa podía penetrar fácilmente las fortificaciones naturales del clan Tang. Antes, era una fortaleza impenetrable, pero bajo la presión de las fuerzas de uno de los comandantes de la Noche Silenciosa, la situación aquí se había convertido en un completo caos. Observando la triste destrucción, Qion se preguntaba con odio cómo se atrevían a hacer algo así con su legado. Estaba tan furioso que comenzó a perder el control de sí mismo. Al ver a los enemigos que intentaban romper la defensa del escuadrón de hierro y sangre, aunque Qion recordaba su juramento de no volver a usar venenos para matar, su mano automáticamente buscó el recipiente que colgaba de su cinturón. En ese momento, recordó las crueles pero veraces palabras del sabio Hua: para que el clan Tang tomara la primacía en la provincia de Sichuan, un gran número de clanes menores había perecido a sus manos, y miles de sus seguidores también habían muerto. La memoria de un estudiante devoto que sacrificó su vida para salvarlos era también una de las dolorosas reliquias del pasado. El veneno que Rusan usaba era una mezcla aterradora que el señor Qion ya no fabricaba, pues había jurado convertirse en un sanador. Sin embargo, en el momento en que fue vencido por la rabia, olvidó sus palabras y liberó el veneno. Los maestros del escuadrón ardiente y el comandante de la Noche Silenciosa sintieron el peligro que emanaba de él. Se lanzaron hacia él furiosamente, sabiendo que el usuario de veneno debía ser eliminado de inmediato. Durante todo este tiempo, Xiang trató de mantenerlos alejados del señor Kimon. Al ver cómo los enemigos se apresuraban hacia ellos, silbó fuerte para alertar a su equipo. Los chicos comprendieron de inmediato el peligro del que hablaba. En un instante, estaban junto al maestro de venenos, protegiéndolo de varios enemigos al mismo tiempo. Cuando los enemigos se dieron cuenta de que era inútil intentar atravesarlos, retrocedieron para reagruparse. Dirigiéndose al anciano del clan celestial del norte, el maestro Seo le recordó que debía cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo, permitiendo que el escuadrón de hierro y sangre se encargara de este sucio asunto. Recordando las lágrimas que derramó sobre el cuerpo de su discípulo muerto, el señor Tang recobró la compostura. Agradeció al maestro Seo por su apoyo y por detenerlo a tiempo antes de hacer algo de lo que podría arrepentirse en el futuro. En ese momento, el maestro Seo dijo fríamente que no podían esperar más. Dirigiéndose a sus soldados, les ordenó acabar con sus enemigos. Tras estas palabras, los chicos se lanzaron al ataque, tomando la iniciativa. Ahora estaban decididos a eliminar a sus oponentes. La presión por su parte empujó a los enemigos hacia el centro, rodeándolos. Los maestros del escuadrón de hierro y sangre comenzaron a bloquear sus rutas de escape, moviéndose rápidamente alrededor del lugar donde se reunían, estrechando el círculo. De repente, para los enemigos que estaban distraídos por los luchadores del destacamento del clan del norte, apareció sobre ellos el comandante Ko. Usando una técnica con espada de 2 manos, desató un ataque de 8 espadas de sangre azul, decapitando a todos los enemigos que continuaban resistiéndose a la muerte inevitable. Después de acabar con el escuadrón enemigo, Xiu San dio órdenes a sus subordinados de limpiar el área y ayudar a los médicos de la familia Tang. Suspirando profundamente, miró a su alrededor con la esperanza de saber cómo iban las cosas con su maestro.
La situación en la plaza estaba casi resuelta, por lo que esperaba buenas noticias del denso bosque donde Muban había llevado su batalla con el comandante de la Noche Silenciosa. Al otro lado de la fortaleza de la familia Tang, aparecieron los guerreros de la Alianza Celestial Central. Llegaron tarde a la provincia de Sichuan, que estaba casi completamente destruida por las fuerzas del demonio del viento fresco. Sin embargo, el clan celestial del norte había asumido la protección de la familia Tang, por lo que no podían permitir que el gobierno interviniera. Madan, apodado el Tigre Loco, dio la orden a sus combatientes de comenzar una operación para interceptar a las tropas del clan Celestial Central. El denso bosque estaba lleno de soldados de su escuadrón, quienes previamente habían simulado robos en el norte. Su tarea era alejar a los enemigos del clan Tang. En un instante, detuvieron a un escuadrón perteneciente a la Alianza Celestial Central. Los soldados del escuadrón del gobierno comenzaron a entrar en pánico, pero percibieron al escuadrón del clan del norte como si fueran de la Noche Silenciosa, por lo que lo siguieron, alejándose de la fortaleza del clan Tang. Observando a su alrededor, Muan vio destellos de una feroz batalla entre el comandante de la Noche Silenciosa y su maestro. Esperaba que su batalla terminara pronto, porque si seguían brillando de esa manera, su operación de distracción no funcionaría por mucho tiempo. La batalla entre los dos maestros con poderes aterradores estaba en pleno apogeo. Regresemos al momento en que Muan, al hundir su espada en el enemigo, liberó una enorme cantidad de energía. Un enemigo experimentado logró evitar esta fuerza utilizando un feroz huracán de sus hoces en el último momento. Retrasó el ataque de las sombras sedientas de sangre, lanzando al enemigo más lejos. Muban se vio obligado a saltar a una distancia segura para seguir presionando a su oponente debilitado. A pesar de estar gravemente herido, Namchon Manan no pensaba rendirse. Se concentró nuevamente antes de continuar la lucha. En un instante, usando la técnica de la puerta del Rey del Viento, desapareció de la vista, moviéndose a gran velocidad, completamente enfocado en su oponente, quien no podía ser subestimado. El demonio del viento fresco rastreó su trayectoria. Muan se lanzó hacia su enemigo con una velocidad increíble. Namchon Manan cargó contra él con furia, aumentando su velocidad con la energía del viento. Su movimiento creó un ataque de gran área, un huracán destructor que arrasó todo a su alrededor. Sin embargo, el usuario de la espada sombra demoníaca de destrucción celestial no se detuvo ante esa formidable barrera y se adentró en ella. Usando la técnica del alma de estrella fugaz, comenzó a destruir el equipo de su oponente y finalmente alcanzó su cuerpo. Con este poder aterrador, logró destruir el cuerpo del enemigo. Al perder sus extremidades en un instante, Namchon Manan no podía creer que alguien pudiera derrotarlo con tal velocidad. Muan acabó con uno de los comandantes de la Noche Silenciosa que había osado enfrentarse al clan de sus salvadores. La tormenta de la batalla se disipó, dejando un silencio entre el denso y desgastado bosque. El anciano moribundo, tendido en el suelo, admitió que, durante el último golpe, ya no podía mover sus piernas adecuadamente, por lo que no pudo reaccionar. Sin embargo, con el tiempo, había agotado sus recursos, y el final de sus insoportables articulaciones llegó en el momento más inoportuno, durante la batalla más difícil de su vida. A pesar de estas palabras, admitió que, incluso si sus articulaciones hubieran estado bien, no estaba seguro de poder haber resistido el ataque final del usuario de las 10.000 sombras de la familia Jin. Mirando al frío y feroz líder del clan del norte, dijo que era el rostro de su fuerza, transmitida de generación en generación. Aunque esto lo enfurecía, el maestro N aún afirmó que Muan era digno de su padre, conocido como la Muralla del Norte, Jin Quango. En el momento antes de su muerte, tuvo una oportunidad de sinceridad. Así, el demonio del viento fresco reconoció que la leyenda del espíritu libre de la Noche Silenciosa llegaba a su fin. Al final, encontró la muerte, no a manos de la Alianza Central, sino de un enemigo al que habían respetado durante mucho tiempo. Mirando a quien superó su poder del viento tormentoso, decidió hablar francamente y admitió que no era tan libre como su apodo sugería. Había hecho un gran esfuerzo para transmitir eso a quienes lo rodeaban. Se vio obligado a convertirse en lo que era debido al estado en el que se encontraban los dos líderes debilitados de su clan. Los ancianos lo habían abandonado todo. En esas tierras, habían sido expulsados por la Alianza Central. Incluso los 4 comandantes supremos demoníacos habían perdido sus objetivos. En el lugar donde vivía la Noche Silenciosa,
Solo se reunían los derrotados, quienes no hacían más que lamentarse. Namchon Manan no podía aceptar ese destino, ya que no quería ser tan patético. Creía que, en cada reunión donde no se presentaba, probablemente solo lo criticaban. Pero eso no hacía la realidad más llevadera. En aquel tiempo, el demonio del viento fresco secretamente iba a los campos y cosechaba cultivos con sus hoces, las mismas con las que destruía a quienes consideraba enemigos de su pueblo exiliado. Era difícil obtener alimentos en las tierras estériles de la noche silenciosa. Todo lo hacía por el bien de su gente hambrienta. Caminaba personalmente entre ellos, porque esa era la verdadera lucha. La verdadera lucha estaba del otro lado, donde había un rayo de luz. Dan Ep, el heredero del maestro de los 1000 sonidos de luz, se había contaminado con ideas derrotistas y abandonó todo, permaneciendo al margen. Aún así, era mucho mejor que los de la cima porque tenía una mente extraordinaria y podía liderar en la tranquilidad de la noche. Él realmente los guiaba porque su muerte despertó la noche tranquila y los impulsó hacia adelante. Hablando sobre el destino de la noche tranquila, el anciano moribundo que anteriormente había aterrorizado a toda la alianza dijo que, debido a la vil verdad, fueron forzados y empujados ofensivamente a tierras infértiles. Simplemente hicieron lo mejor que pudieron para al menos sobrevivir. Al reflexionar sobre los pecados de la noche tranquila, lo primero que venía a la mente eran los innumerables asesinatos de personas del cielo central y los robos. Sin embargo, Nan Qiang creía sinceramente que la mejor respuesta sería decir que su verdadera debilidad era el pecado. Hacía mucho tiempo que había dejado de creer que la verdad era importante en un mundo que, después de todo, estaba completamente impulsado por las opiniones e intereses de todos. Nadie podía juzgar que era correcto o incorrecto. Continuando su discurso, pronunció nuevamente las palabras familiares para el jefe de la familia JYN, que quien tiene poder, aunque sea un asesino para algunos, será llamado héroe por otros. Esto era Kano, y hasta el comandante de la noche tranquila reconoció esta evidente verdad. Él creía que la noche silenciosa y el clan del cielo del norte estaban ligados por una antigua enemistad, pero ambos fueron simplemente usados y víctimas de las ambiciones de un gobernante aterrador. Con sus últimas palabras, pidió al Cuchillo del Norte que enfrentara a la Alianza Celestial Central a toda costa. Tan pronto como Namo Mayen dejó de respirar, el silencio comenzó, y al ver su reciente batalla, Muban miró al cielo preguntándose por qué Moanyul Yun había creado este mundo como un infierno. El final de esta batalla en la provincia de Sichuan los llevó a una decisión completamente inesperada. Representantes del nuevo clan celestial del norte acudieron al templo Gam Chuna, que lleva la historia de 1000 años del clan Ami. Los representantes de las familias de la provincia se reunieron allí, y el subjefe Yanga apareció del clan Ami. El clan de la Fortaleza Azul, que también había perdido a su líder, estuvo representado por el subjefe Kakwang Son. Nadie podía creer lo que había sucedido. Las muertes del jefe del clan de la Fortaleza Azul, Wang Mu Hanine, y del jefe del clan Ami, Muen Sate, fueron desafortunadas. Solo un milagro permitió salvar al líder de la familia principal de la provincia. El representante del clan del norte dijo que ni siquiera se atrevían a imaginar una tragedia de tal magnitud, que se había convertido en un gran dolor para todos ellos. También informó que el líder de la Unión de Sichuan, Morin, estaba en un estado deplorable debido a una pelea con el demonio sombrío del viento fresco. Durante esta reunión, los representantes del clan del norte revelaron el secreto de que eran aliados de larga data del clan Chang y que, bajo el patrocinio de su líder, se habían escondido en las tierras de la provincia. No podían simplemente entregarse a la tristeza y la desesperación viendo a Sichuan Marín desmoronarse ante sus ojos. El comandante del clan del norte creía que, en un momento tan alarmante, cuando hubo una monstruosa guerra de 3 años, la caída de la provincia de Sichuan sumiría al mundo entero en un caos terrible. Durante esta discusión, también abordó la verdad de este mundo, en la relación entre la Alianza Celestial Central y la Noche Silenciosa. El clan de las Tierras del Norte fue utilizado como una herramienta que luego fue descartada para eliminar un peligro creciente. El erudito de las 3 mentes admitió que ni siquiera podía decir con certeza si los ataques en Sichuan fueron planeados por la Alianza Celestial Central o si fue una decisión unilateral de la Noche Silenciosa. Sin embargo, este hecho no cambiaba la realidad de que la provincia de Sichuan había sido pisoteada sin piedad.
No podían simplemente apartar la vista de lo que ocurría en Ko, por lo que dijeron que tenían que intervenir activamente en la situación. Ahinwol también informó que quien había superado los límites de la capacidad humana, la catástrofe imparable de los comandantes supremos, fue el culpable de esta tragedia. Su legendario tiempo, que parecía interminable, llegó a su fin. La leyenda que había sumido a Ko en el horror durante tanto tiempo cayó gracias al comandante del clan celestial del norte. Bajando la mirada, el subjefe del clan de la Fortaleza Azul dijo que la generación más joven había comenzado su movimiento, y que Muan fue quien los impulsó a hacerlo. Declaró resueltamente que no podían permanecer indiferentes ante las despiadadas verdades de este mundo. El clan de la Fortaleza Azul afirmó con firmeza que marcharían codo a codo con el nuevo clan del norte. El representante del clan Amma declaró que también serían aquellos que entrarían al infierno, porque permanecieron vivos únicamente gracias al sacrificio de su líder. En nombre de su clan, anunció que, siguiendo la voluntad del jefe, el clan Ami también se uniría al clan del norte. Al escuchar las palabras de los aliados, Ahinwoo les advirtió que, a partir de ese momento, se convertirían en enemigos de la Alianza Celestial Central. Muchos de ellos podrían estar en peligro, pero dado que reconocían al clan celestial del norte como el nuevo clan principal de la provincia de Sichuan, el líder militar prometió que se convertirían en un apoyo confiable para ellos. Ahora la situación había cambiado de repente. El clan Celestial del norte finalmente había salido de las sombras. Estaban listos para mostrarse al mundo entero. Desde ese momento, se formó una alianza de 4 clanes, y el comandante del clan del norte invitó a los aliados a unir fuerzas para dar nacimiento a una nueva tormenta. El mundo aún no conocía las consecuencias del enfrentamiento en la fortaleza Tang, pero los eventos seguían desarrollándose en el norte, en el lugar donde estaba ubicado el clan celestial del norte hace 3 años. Allí estaba la rama norte de la Alianza Celestial Central, que fue destruida durante el ataque de la Noche Silenciosa. Ahora este lugar se había convertido en un campamento de la Noche Silenciosa, lo cual era un evento muy simbólico. Al frente de las operaciones militares de la Noche Silenciosa estaba su consejero militar, el científico Kaji. Estaba preocupado por la pérdida de conexión con el demonio sombrío y su escuadrón llameante. Cubriendo pensativamente su rostro con la mano, estaba convencido de que el demonio sombrío del viento fresco, Neman Mian, era prácticamente invencible. En todo el mundo no había más de 10 personas que pudieran compararse con él en fuerza, y solo 3 o 4 que pudieran vencerlo con seguridad. Debido a este poder aterrador, lo apodaron un desastre viviente. Por eso lo enviaron a la provincia de Sichuan y le ordenaron infligir el mayor daño posible a los Mrim. Aunque los 3 clanes de apoyo de la provincia de Sichuan se consideraban fuertes, aún no eran rival para el demonio sombrío del viento fresco. Basándose en esta lógica, el consejero militar no entendía por qué habían perdido contacto con este comandante. Se vio obligado a mirar los mapas nuevamente y a pensar si había otra variable que no hubiera previsto. Al principio, pensó que el clan Mon podría haber entrado en acción, pero tras descartar esa idea, consideró un resultado aún más probable, el peligro que representaba la Espada del Norte, que había recibido toda la herencia del clan celestial del norte y los había atormentado durante cientos de años. Desde el comienzo de la guerra, se rumoreaba que Muan había desaparecido hace 3 años. El riesgo de una variable como esa llevó al comandante de la Noche Silenciosa a pensar que las fuerzas del clan del norte eran suficientes para enfrentarse al demonio sombrío del viento fresco. Suspirando profundamente, decidió no abrumarse con esos pensamientos y dar un poco más de tiempo a uno de los comandantes para que se pusiera en contacto. Ni siquiera quería pensar en tal pérdida, porque ya estaban pasando por momentos difíciles después de que uno de sus ancianos, el maestro de los 1000 sonidos de la muerte, Jun, fuera eliminado. En una situación como esa, cada unidad de combate era valiosa para ellos. En la línea del frente, donde el demonio celestial del sonido ya no estaba, ahora había una lanza negra penetrante y un demonio destructor del cielo. Dado que esta era el área de batalla principal, el comandante no podía debilitar ese ejército. Además, no podía llamar de vuelta a la bruja del Caballero Blanco, que estaba en las tierras centrales con una misión especial. Si la hacía regresar, perdería mucho tiempo y recursos que se habían asignado para preparar su misión. A su rompecabezas le faltaba una pieza más, el Señor de la Noche.
Aunque éste logró moverse a un nuevo cuerpo, le tomó más tiempo del esperado acostumbrarse a él y restaurar sus habilidades de combate. Ahora, la noche silenciosa estaba perdiendo fuerza de lucha, por lo que era demasiado difícil continuar con una guerra tan prolongada. El Señor de la Noche tenía que acostumbrarse al nuevo cuerpo lo antes posible e intervenir personalmente en este conflicto. Por otro lado, los secuaces de la Alianza, inspirados por la victoria sobre el Maestro del Sonido, se estaban preparando para atacar. El comandante de la Noche Silenciosa se estaba preparando para esto y tratando de descubrir qué variable había aparecido en Sichuan. Dio la orden de reunir la situación global para tener una visión completa. Todos estos eventos también afectaron al Departamento Militar de la Alianza Celestial Central. Quan Daon, el jefe de este departamento, estaba extremadamente preocupado. El centro del continente había sido violado. Ya sabía que el demonio sombrío del viento fresco había atacado la provincia de Sichuan y que los líderes de los dos clanes más fuertes de esa provincia habían sido brutalmente asesinados. Esto nunca había sucedido antes en la historia. Parecía aún más extraño que el jefe de la familia T, con la ayuda de los segundos al mando de los clanes Ami y Fortaleza Azul, aún pudiera resistir una fuerza tan aterradora. El ministro de la Alianza estaba profundamente pensativo porque le parecía que todo esto tenía un trasfondo sospechoso. Su peor reacción fue ante la situación alrededor de los 9 cielos, porque solo quedaban 3 de ellos en la capital. Con una furia increíble, golpeó la mesa con el puño, culpando a las acciones de la generación más joven por sus fracasos. Nada estaba saliendo según el plan, aunque habían prometido al sabio celestial que, si seguía dócilmente sus órdenes, ganaría influencia como los 9 cielos. A pesar de esto, él cometió una locura increíble según los estándares del gobierno. Incluso el maestro Shim y la dama Yin no lo detuvieron cuando levantó su arma contra uno de los 9 cielos. El ministro había previsto algunos problemas de parte del maestro Dam de antemano, por lo que personalmente apeló a la dama Eran y al maestro Shim para pedirles que prestaran especial atención a sus intenciones. Ahora era lógico asumir que Somungen aún no podía olvidar el pasado y había estado albergando reclamos similares todo este tiempo. Aunque John no era tan poderosa como su abuelo de Wan, ahora entendía que no debía subestimarla. Resultó ser bastante extraordinaria y, en general, no se debía esperar obediencia de alguien que disfrutaba de tanto amor en la familia Soon. El ministro asumió que simplemente había sido engañada, porque era difícil creer que ella hubiera decidido actuar de manera tan ignorante hacia el cielo por su cuenta. Además, no había señales de que la creencia popular perdida en los 9 cielos volviera a su posición original debido al intento de capturar la espada del norte hace 3 años, así como por la guerra prolongada. Los opositores a las acciones de la Alianza Celestial Central aparecieron en las tierras interiores, habían estado ocupados concluyendo acuerdos de unificación y actuaban de manera muy organizada. El ministro sentía un odio profundo hacia ellos, creyendo que no eran más que insectos desafortunados que no sabían nada sobre su benefactor, gracias al cual existía tal mundo. Apretando los dientes con nerviosismo, De Wan pensaba cuánto deseaba enviar a todos los maestros ingenuos del continente hacia la noche silenciosa para que pudieran sentir lo que era ser sus enemigos. Lo que ahora planeaba era terminar rápidamente la guerra y devolver la fe de la gente a cualquier costo, con el objetivo de restaurar la estabilidad de la Alianza Celestial Central. El ministro estaba al borde de la locura al pensar que su maestro no estaba satisfecho con los acontecimientos en el continente. Después de otro fracaso táctico, se vio obligado a visitar nuevamente al clan en Danzabo. Esta vez, su reunión con el gobernante fue muy tensa. Hablando sobre los eventos en el continente, Moyan Yulchan quería saber por qué todo en el mundo estaba patas arriba y por qué la guerra, en la que el ministro desde el principio había pronosticado una victoria rápida, comenzaba a alargarse. En respuesta, Tessen, aterrorizado, gritó que todos esos eventos eran culpa de su negligencia y prometió que intentaría resolver todo lo antes posible y terminarlo a cualquier precio y por cualquier medio necesario. Entonces, el verdadero gobernante preguntó si realmente la autoridad de Damuchon estaba aumentando, incluso a pesar de haber eliminado uno de los 9 cielos. Apenas el ministro Dessen intentó responder algo con voz temblorosa, escuchó las palabras del señor diciendo que aquello le resultaba divertido. De hecho, Yul-Jon estaba interesado en el maestro Damuchon, creyendo que podría serle útil en el futuro.
Luego compartió con su subordinado que Juneno había sido enviado al campo de batalla con una misión interesante. Levantando un poco la cabeza, el ministro comentó que era una decisión sabia. En respuesta al absurdo cumplido, el gobernante miró a su subordinado con sed de sangre y le preguntó si era necesario que él interviniera personalmente en eso. En un instante, el ministro sintió en su propia piel la ira de su maestro. Sin moverse de su lugar, Yul-jong creó una corriente de viento que arrojó a su subordinado en dirección opuesta. Desen chocó de espaldas contra una columna a gran velocidad. A pesar de esto, se levantó de inmediato y corrió de nuevo hacia su gobernante, inclinándose ante él nuevamente. Bajando la mirada al suelo, gritó palabras de disculpa y prometió que se ocuparía de la situación con aún más diligencia. En respuesta, el gobernante dijo fríamente que cualquiera podía hablar de esfuerzos, pero que su ministro debía responder y demostrar todo con resultados. Luego preguntó cómo iban las cosas con aquel a quien querían convertir en el próximo demonio del caos. El ministro informó que el siguiente demonio del caos sería Joanan. Para poder acomodar la técnica demoníaca de la cruz sangrienta en su cuerpo, fue necesario infundirlo con la técnica demoníaca de la llama del caos, lo cual tomó algo de tiempo, pero el proceso había concluido recientemente. Por lo tanto, planeaban enviarlo en una misión especial pronto. El gobernante volvió a mirar severamente a su subordinado y luego se dio la vuelta diciendo que el ministro estaba libre. Mientras tanto, la situación en el campamento de la Alianza en el frente norte estaba cambiando rápidamente. Los guerreros estaban llenos de fuerza y listos para continuar la guerra. Los eventos que agitaban al gobierno les beneficiaban. Los preparativos estaban completos, y el maestro Dan dijo que finalmente podría ver el fin de esta guerra de 3 años. En 2 días, se moverían hacia la batalla para enfrentarse a la noche silenciosa. Dan Chon y la fuerza invasora liderarían a las fuerzas de la alianza en combate. Levantando su mano hacia el cielo, el sabio celestial gritó que esta vez finalmente verían el fin victorioso de la batalla contra la noche silenciosa. Miles de guerreros gritaron junto con él. Parecía que nunca habían estado tan seguros de sus habilidades. La moral de las tropas aumentó y recuperaron su fuerza. La toma de poder también se completó por completo. Esto ocurrió mucho antes y de manera más inesperada de lo planeado, pero marcó el renacimiento de la previamente oculta Sociedad del Dragón Azul. Su relación con los 9 cielos pronto se volvió bastante hostil, pero dado que era la Alianza Celestial Central la que quería terminar esta guerra lo más rápido posible, el castigo para el sabio celestial fue pospuesto. Jin entendió que, después de terminar las batallas contra la noche silenciosa, la alianza ciertamente intentaría usar a Dam Suchan de nuevo. Entendiendo esta amenaza, sintió la necesidad de organizar un ejército independiente para poder repeler a los 9 cielos. El momento era perfecto, así que planeaba aprovechar la situación en torno a la guerra de 3 años, donde habían ganado algún tipo de ventaja táctica. Además, no tenía dudas de que con Damuyun esto era completamente posible. Creía que solo él podía poner fin a tiempos tan turbulentos con su fuerza y establecer un nuevo orden en Marín. Ahora sentía que era su deber preparar una plataforma de lanzamiento para este hombre. Wang Desen le rogaba frenéticamente que se encargara de lo que ocurría en el frente norte, por lo que no tenía dudas de que el ministro estaba ahora furioso. Sin embargo, no temía su influencia y solo se preguntaba cómo actuaría en una situación así, estando bajo una enorme presión del gobernante. Todo iba increíblemente bien, y la Sociedad del Dragón Azul estaba segura de que tenía la situación bajo control. Sin embargo, aún había algunas variables que no se habían tomado en cuenta. Un mensajero emocionado se acercó a la señora Heine y le dio noticias inesperadas sobre algo que ni siquiera podía imaginar. Los 3 cielos menores encargados del frente norte habían regresado al campamento. La nueva noticia, que sorprendió a la dama, también parecía sorprender a sus invitados. Uno de los miembros de los 9 cielos, así como 2 de los cielos menores, que eran fuerzas adicionales del mariscal, estaban allí. Jun Jun-so, quien fue enviado al frente norte por el sabio Hua, dijo que Dam So-yeon y los demás deberían estar profundamente en deuda con el hecho de haber nacido bajo el dominio de la familia de los 9 cielos. Pensando solo en cómo pagar esa deuda, incluso si tuvieran que ofrecer su vida en el altar, preguntó cómo se atrevían a crear un golpe de poder militar. El emperador del espíritu demoníaco, sin esperar una respuesta, gritó que eran insolentes.
A pesar de su comportamiento, Dam So-young se comportó de manera extremadamente contenida porque quería averiguar más sobre las intenciones de los 9 cielos. Aarón, inclinándose humildemente, pensó que no esperaba una reacción tan rápida de los 9 cielos. No le sorprendía que la Alianza Central decidiera responder nombrando un nuevo comandante en jefe. Sin embargo, para su sorpresa, resultó que el señor Junenso no había venido a ese lugar para convertirse en el nuevo comandante en jefe. Mirando a la cima de la Sociedad del Dragón Azul, dijo amenazadoramente que, si fuera por su voluntad personal, sus cabezas habrían caído de sus hombros hace mucho tiempo. Además, dijo que había llegado al frente por otro asunto. Después, les pidió que se enfocaran únicamente en terminar la guerra. Señalando a los 2 guerreros detrás de él, dijo que mientras las fuerzas principales estaban ocupadas en la línea del frente, él y esos hombres atacarían en secreto la base de la Noche Silenciosa y la quemarían hasta los cimientos. El miembro de los 9 cielos no llegó para liderar el frente norte ni para castigar a los líderes, sino para atacar personalmente al enemigo en su propio territorio con el fin de elevar rápidamente el estatus de Damson y poner fin a la prolongada guerra. Llevó consigo a 2 miembros de los 7 cielos menores, Silgon, un monje de sangre fantasmal y discípulo del maestro Pulan, y Nam Surin, la sacerdotisa de Wan y representante del clan Wan. Este clan rara vez se muestra en público, pero ella debió haber sido forzada a venir debido a su ayuda a Jinmu Wan 3 años atrás. El único que tuvo el valor de responder a uno de los 9 cielos fue Dam So-hang. Preguntó si el señor Gen estaba seguro de que atacar una base de la Noche Silenciosa con solo 2 acompañantes era una buena idea. En respuesta, Junenso dijo que no iba a repetirlo. Creía que, en 3 años, So-young no solo había fracasado en terminar rápidamente la guerra y restaurar la estabilidad, sino que también había demostrado ser un comandante incompetente al provocar una rebelión. Por eso, decidió venir personalmente a acabar con la guerra. Defendiendo su misión, el anciano invitó al joven guerrero a enfrentarse a los 4 altos comandantes de la Noche Silenciosa que estaban entrando en batalla abierta. Creía que mientras tanto él podría destruir su base y, tal vez, incluso al Señor de la Noche Silenciosa. El maestro Dam aceptó sus palabras con entendimiento y le deseó éxito en la batalla, diciendo que ésta terminaría con la derrota y el retiro de la Noche Silenciosa. Por lo tanto, sería mejor si el maestro Gen realmente destruyera su base de una vez por todas. En respuesta, el anciano llamó al maestro Dam un joven arrogante y le pidió que fuera agradecido, pues su padre era uno de los 9 cielos y eso era lo único que lo mantenía vivo. Gen ya entendía que, al elevar el estatus de Suchon, el maestro Wan quería aprovechar la situación sin asumir la posición de comandante. Su objetivo siempre había sido fortalecer el bienestar de los 9 cielos y restaurar el equilibrio que se había inclinado hacia un lado. Inesperadamente, el anciano recordó un detalle más. Dijo que había traído ayuda para aquellos que consideraba perdedores patéticos, incapaces de terminar la guerra. Se envió un destacamento especial que definitivamente llevaría el asunto a su fin. En ese momento, una mujer con una energía aterradora se acercó a su tienda, y el maestro Gen dijo que los miembros de los 7 cielos no debían olvidar los saludos, ya que estas personas lucharían con ellos en el campo de batalla hasta el final de la guerra con la Noche Silenciosa. En un instante, apareció el ejército élite de la familia ilustre e invulnerable, liderado por Lady Moen-jun, hija de Moen-yul-chan de los 9 cielos. Esta era la principal fuerza y columna vertebral de la familia ilustre e invulnerable. 36 espadachines invulnerables y Lady Han se unieron a las fuerzas de la alianza para acabar con la Noche Silenciosa. El maestro Shim literalmente tragó su lengua del impacto, porque ante él aparecieron aquellos cuya existencia era solo una leyenda. Antes de ese encuentro, el maestro Shim no podía ni imaginar que las historias sobre ellos fueran ciertas. La señora Erin sintió una presión increíble debido a su presencia, ya que la familia ilustre e invulnerable nunca se había revelado al mundo. Menen Yulong, miembro de esta familia que controla todo desde las sombras y permanece oculta, envió a su hija a esta batalla. Para el asesor militar, esto significaba que ahora la principal amenaza no era Genenio, sino Lady Mon. Como era de esperarse, la señorita Han acudió inmediatamente al comandante en jefe. Damou Yong, al notar su interés especial, se mostró cauteloso. Lady Gen, conocida como la sabia celestial, inesperadamente declaró con arrogancia que él no estaba a la altura de su fama,
lo cual la decepcionó. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.